Ahí está, ya. Eh, para iniciar ya con la materia del seminario, voy a presentar al expositor que va a impartir la sesión de hoy. Él es Jorge Leiva Pereira, es psicólogo de la Universidad de Talca, magíster en psicoterapia cognitivo postracionalista de la Universidad de Santiago de Chile. Posee un postítulo en trastornos severos de la personalidad de la Universidad de Valparaíso. Ahora le damos el paso a Jorge para iniciar su presentación. Gracias. Muchas gracias a ti, Francisca, por la presentación. Oye, qué alegría ver a tanta gente a esta hora, un día jueves, ¿cierto? Conectados para poder conversar un poco de este tema que es tan complejo, ¿no? Es un tema difícil, así que vamos a tratar de ir apoyando en lo que se pueda. Denme un segundo para compartir pantalla. Así. Oye, no me deja compartir la pantalla. Pucha. Ah, les juro que habíamos probado recién y nos había resultado todo muy bien, pero suele pasar estas cosas. Mm, sí. Eh, estoy como confitrión, ¿cierto? Sí, sí, está como coanfitrión. Hoy les pido mil disculpas. Voy a salir y voy a volver a entrar porque recién de verdad me estaba funcionando. Vamos a probar de nuevo. Ahí acabo de darle el coanfitrión otra vez. Ya, ahora sí me aparece. Ya, y entonces, ya. Entiendo que ustedes están viendo la, la portada del curso, ¿sí? Sí, ahora se Sí. puede ver. Perdón, el inconveniente. Bueno, como mencionaba mi anfitriona, efectivamente el tema de suicidio es un tema que llevo trabajando por lo menos 13 años. De hecho, actualmente estoy como asesor invitado en la Seremi de Salud del Maule, justamente apoyando en el área de prevención de suicidio. ¿Ya? Entonces tengo una trayectoria de algunos años sobre este tema, que esta presentación se las voy a compartir, así que tengan toda la seguridad de que van a tener los datos que yo les voy a mostrar acá. Hay algunos documentos elaborados por mí, qué sé yo, que pueden servir de apoyo, además obviamente, si se quieren inscribir en el curso, que se ahonda mucho más todo en detalle. Creo que es importante partir hablando antes que cualquier cosa cuando tocamos temas como el suicidio de esto, ¿ya? Que muchas veces hablar de suicidio es hablar de situaciones dolorosas y personales, ¿ya? Muchos de nosotros podemos ser sobrevivientes de un suicidio y haber perdido a un familiar, un cercano, un amigo o un paciente, ¿sí? Algunos incluso pueden haber realizado algún intento de suicidio o haber tenido ideas suicidas. Por lo tanto, la invitación es a no sentirse responsable porque en el pasado no hiciste o dijiste algo de lo que podamos estar aprendiendo ahora, ¿sí? ¿Hay alguien con el micrófono abierto para que vayas viendo eso, por favor, Francisca? Por lo tanto, la invitación es que durante esta jornada cuida de ti, ¿ya? Y también después de esta jornada, ¿sí? Y si tú crees que necesitas ayuda, por favor, pide ayuda, ¿sí? Hay una línea, ¿cierto?, de intervención y la línea de prevención de suicidio, ¿cierto? Funciona esta línea, ¿ya? Yo sé que hay muchas personas que son muy desconfiadas del sistema público, pero yo que soy un funcionario público hace 12 años,
les doy fe que hay muchas cosas muy buenas y cosas que funcionan, que es el asterisco 4141, que es una línea que funciona 24/7, ¿cierto? Y está disponible para que alguien en crisis pueda llamar. Y ahí te entregan contención, ¿cierto? Y obviamente la derivación pertinente, ¿sí? Dicho esto, para mí también es muy importante que ustedes sepan que el chat va a estar deshabilitado. Ya, en mi caso en particular va a estar deshabilitado por una razón bien práctica que tiene que ver con que en muchas ocasiones se generan como conversaciones en paralelo a lo que estamos hablando en nuestra sesión y el tintineo o los mensajes o las preguntas ahí en realidad me distraen y distraen al resto, entonces lo vamos a tener deshabilitado. Va a haber un espacio al final de un máximo de 4 preguntas y que sean atingentes al tema revisado, ¿ya? Voy a responder 4 preguntas según el orden en que a mí me aparezcan las personas que levanten la mano. Ustedes comprenderán que hace un rato recién habían como 300 personas conectadas, por lo tanto se puede tornar algo eterno para todo y es jueves y es tarde. Y sé que el suicidio es un tema complejo que puede generar algún malestar o recuerdo no agradable hacia experiencias tanto personales como de cercanos, por lo que pido que aquellas experiencias se puedan manejar ojalá dentro de un contexto clínico si es que es necesario y que las preguntas se enfoquen en lo visto en la clase, ¿ya? ¿Por qué les digo esto también? Porque me ocurre en ocasiones que hablo de esto y alguien me quiere contar genuinamente, ¿cierto? Y sin ningún juicio, yo de mi parte, historias personales, historias muy complejas de repente, sobre sobrinos, sobre tías, sobre las mismas personas. Y en realidad les digo, miren, este no es el contexto para hacerlo. Trate de buscar ayuda, si quiere, contácteme y buscamos ayuda y yo lo oriento, pero no es este el momento porque este momento tiene un fin más bien pedagógico, ¿ya? Dicho eso, con las reglas claras desde el inicio, ¿sí? Vamos a dar inicio a la presentación, ¿ya? Saber principalmente que la mayoría de las cifras que uno tiene en suicidio son cifras que se obtienen a lo largo del tiempo, por lo tanto no podemos tomar decisiones en base a datos del momento. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que el suicidio es un fenómeno que va variando a lo largo del tiempo, que tiene pics, que tiene bajas, que va a depender de múltiples factores, que es un poco el título que se le da a la presentación, y que hay veces en que el suicidio está en número 1 como causa de muerte externa, de repente está en número 2, hay algunos países, algunas ciudades, ¿cierto?, que varían su tasa de suicidio. Entonces, es un dato variable, ¿sí? Pero se estima que a nivel mundial, ¿cierto?, 700.000 personas mueren anualmente por esta causa, ¿sí? La información que teníamos un tiempo atrás de la misma OMS planteaba que eran 800.000, entonces igual es un dato que va variando, como les digo, ¿ya? Ustedes comprenderán que eso es como harto, ¿no? Esas son como muertes cada poquitos minutos. Y además, considerando que por cada muerte, o sea, por cada estas 700.000 muertes, se estima que hay al menos 20 intentos. ¿Sí? Tenemos otro número de la población importantísimo. Y además pudiesen haber otras 50 personas con ideación suicida. Por lo tanto, un fenómeno amplio. ¿Sí? Yo generalmente hago esta reflexión, en el fondo. Si somos nosotros ahora como 300 personas, lo más probable es que si yo pido que levanten la mano aquellos que tengan relación con algún tema sobre suicidio, ya sea personal, de un cercano, de un conocido, de un familiar, de uno mismo, la probabilidad de que levanten la mano muchas personas es real, ¿sí? A nivel mundial, el suicidio es la segunda causa de muerte en personas entre 15 y 29 años, ¿sí? Generalmente nosotros hablamos de dos grandes grupos de riesgo, que tienen que ver con la adolescencia y juventud, ¿sí? Y con las personas mayores. La tasa cruda mundial de suicidio al 2016, y ustedes me dirán, oye, 2016, ya estamos en el 2024, justamente por lo que les decía anteriormente, ¿no? Para sacar datos estadísticos que sean comparables, ¿cierto? Necesitamos tener datos de una larga data, de una larga, de largo tiempo en el fondo, perdón, y generalmente las fuentes de información son muy variadas. Por lo tanto, lamentablemente en un tema tan sensible no tenemos estandarizado una sola forma de medirlo. Sí, porque en el fondo, por ejemplo, yo les voy a contar la experiencia de Chile, ¿no? Tenemos la tasa de funciones que entrega el DEIS, que es el Departamento
estadísticas e informaciones en salud del MinSal, ¿cierto? Pero también sabemos que hay algunos datos que maneja el Servicio Médico Legal, algunos datos que están en reserva porque son parte de investigaciones, por lo tanto hay ciertas bases de datos y hay ciertos sistemas que no se cruzan, ¿sí? No hay un cruce de información. Pero en general, la tasa cruda mundial era 10,6 personas por 100.000 habitantes, ¿ya? Y es casi el doble en hombres que en mujeres. Esa información que dice los hombres se suicidan más que las mujeres es real, ¿sí? Y que las mujeres hacen más intentos de suicidio que los hombres también es real. En Chile, la tasa promedio es de 10,91 por 100.000 habitantes al 2019. En cada diapositiva, o en la mayoría, están las fuentes, por lo tanto, ustedes, si se interesan en algún tema en específico, pueden ir a revisarlas, ¿ya? Lo que quiero mencionar con esto es que, como son tasas por 100.000 habitantes en el fondo, en lugares de menor población, pensemos en una comuna relativamente pequeña, con 40.000 habitantes, por ejemplo, basta que mueran una o dos personas más por suicidio para que la tasa aumente considerablemente. Entonces, por eso es importante, en el fondo, el lenguaje que utilizamos al hablar de esto, ¿sí? En general, definiciones muy amplias, ¿no? Que tienen que ver con la ideación suicida, con el intento de suicidio y con el suicidio. Ahí el consumado se me pasó porque en realidad esto no está escrito, sino que es una foto, pero deberíamos hablar solamente de suicidio, no de suicidio consumado, ¿ya? Básicamente tiene que ver con que el suicidio lo podemos entender como un continuo, ¿ya? Que va desde las ideas de muerte hasta el suicidio, en el cual puede pasar mucho tiempo, ¿cierto? Entre uno y otro, pero generalmente cuando nos acercamos al evento propiamente tal, ya sea al intento o al suicidio, suele ser un poco más rápido en cuanto a tiempo. O sea, una persona puede venir pensando, por ejemplo, durante muchos meses la idea de querer morir, ¿cierto? Sin embargo, no va a ser un intento hasta que ocurra algo que lo gatille, ¿ya? Pero en general tenemos estas grandes definiciones, tenemos otras más, ¿cierto? Como las autolesiones deliberadas, las autolesiones no suicidas, en algún momento se habló de parasuicidio. En realidad, la teoría tiene que ir avanzando, ¿cierto? Y ir unificando criterios, justamente por lo mismo, porque en el fondo, si yo tengo un fenómeno que es complejo, que además no tiene la misma fuente para tener información, ¿sí? Necesitamos ir poniéndonos de acuerdo en el fondo entre todos, ¿sí? Por ejemplo, se está realizando un sistema de notificación de eventos Lyme, se llama, de lesiones autoinfligidas intencionalmente, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, se utilizan solamente los criterios CIE-10 que van entre el X60 y el X84, creo, algo así. La cosa es, ¿a qué voy con esto? Que cuando usamos información precisa podemos agrupar de mejor manera, ¿sí? Porque ¿qué ocurre? Como es algo difícil de diagnosticar además, porque no es un cuadro clínico propiamente tal, pueden quedar algunos eventos como en el aire. Por ejemplo, llega un paciente con, no sé, una herida en el cuello, sin mayor información, entonces uno puede decir, bueno, ¿esto qué fue? ¿Un intento de suicidio? ¿Fue una agresión? ¿Cierto? Por lo tanto, aquí lo primordial es conversar y hablar con las personas, cuando se puede, obviamente. Entonces, básicamente el intento de suicidio, ya que uno de los focos importantes, es una acción autolesiva con resultado no fatal en que existe una evidencia explícita o implícita de que la persona tenía la intención de provocarse la muerte, ¿ya? Por lo tanto, deben existir algunos elementos. Un acto o acción autolesiva, ¿ya? Y acá en el fondo se excluyen las amenazas, los deseos o las ideas suicidas. Tiene que haber un acto. Un resultado no fatal, en el fondo porque si no estaríamos hablando de un suicidio, ¿sí? En el fondo la persona sobrevive, con lesiones, sin lesiones, pero sobrevive. Y evidencia de la intencionalidad. La intencionalidad es clave para medir el riesgo suicida en general, ¿cierto? Porque nos va a dar cuenta de qué es lo que estaba esperando la persona después de hacer esto. Y aquí puede haber evidencia explícita, que la persona te diga, sí, me quería morir, o implícita,
que haya una planificación o premeditación, ¿cierto? O cuando son estos eventos indeterminados, ¿no? Uno puede hacer algún estudio, ¿cierto? Hacia atrás, recopilando información. Por ejemplo, no sé, un paciente que tiene un accidente en la carretera, uno puede decir, bueno, esto fue un accidente, pero en realidad, mira, yo entrevisto a su familia, lo entrevisto a él y me doy cuenta que es una persona que está sufriendo alguna enfermedad de salud mental. Entonces uno empieza a dudar si efectivamente fue un accidente o un intento de suicidio. Entonces por eso hay que ir mirando los elementos. Y los intentos en general se pueden clasificar según el método, básicamente como no violentos entre comillas, porque sabemos que todo esto en general tiene un grado de violencia importante, pero es la ingesta de fármacos, venenos, inhalación de gases, o algunos más violentos, que tienen que ver con estrangulación, sofocación, asfixia o lanzamiento desde altura, o a un vehículo en movimiento, o el uso de armas de fuego o explosivos. Entonces, ¿qué les quiero mostrar yo ahora en las siguientes láminas? Cuando uno busca modelos explicativos de suicidio, les prometo que se van a encontrar con un montón, ¿sí? Que van variando dependiendo de la investigación, van variando dependiendo de los años, van variando de los intereses de los investigadores en general, pero tenemos muchos modelos que ayudan a explicar, ¿cierto?, el fenómeno del suicidio. Entonces, por ejemplo, este modelo en particular, que es un modelo que no es para nada nuevo, ¿cierto?, es del año 86, como ven ustedes en la referencia, de Blumenthal y Kaffer, plantea que hay una superposición de múltiples factores de riesgo en la suicidalidad. La suicidalidad se le llama como este continuo, ¿no?, que pasa entre las ideas de muerte hasta el suicidio. Y que en realidad estos elementos, estos factores de riesgo, ¿sí?, tienen que ver con el trastorno psiquiátrico, con elementos biológicos, de la historia familiar y genética. No es que el suicidio se herede, ¿sí?, pero sí hay algunas personas que creen que hay algunos genes que se pueden identificar, que se repiten en ciertos patrones de conducta, elementos de la personalidad y del ambiente psicosocial. Entonces, en esto del ambiente psicosocial, me quería yo centrar un poco, porque en el fondo algunos elementos del ambiente, como dice el título de la presentación, ¿no?, que así está pensado, influyen en lo que ocurre con las personas con conducta suicida, ¿ya? Entonces, básicamente uno plantea que cada una de estas áreas de este modelo corresponde a una esfera de influencia o de vulnerabilidad y la posible capacidad de intervención, obviamente, sobre esta esfera. Porque si vemos que hay una presencia de un trastorno psiquiátrico, uno esperaría que la persona obtuviese algún tipo de tratamiento especializado, ¿sí?, o el tratamiento que corresponda. Denota cierto carácter preventivo, porque la presencia de otros factores protectores como la flexibilidad cognitiva, la esperanza, un respaldo social sólido, tratamientos adecuados, ¿cierto? Pueden promover una barrera protectora, ¿sí? Entonces, otro modelo, por ejemplo, en el fondo, otro modelo viene después. Cuando hablamos de suicidalidad, ¿por qué me enfoco tanto en el intento de suicidio? Porque en realidad, como les decía yo, al ser un continuo, ¿sí?, cualquier manifestación de la suicidalidad eleva el riesgo. Y en particular, la mayoría de los que trabajamos hace harto tiempo en esto sabemos que, y está estudiado, que el mayor riesgo es en los reintentadores, o sea, personas que hacen más de un intento de suicidio. Si una persona que ustedes atienden, que una persona que ustedes conocen, hizo un intento de suicidio, aumenta el riesgo, ¿sí? Y generalmente el riesgo es mayor durante el semestre siguiente después del primer intento. ¿Por qué marco eso con negrita? Porque finalmente nos da una tremenda tarea a los clínicos, ¿cierto?, de implementar sistemas de seguimiento y de continuidad de cuidados que sean pertinentes, ¿sí? O sea, en el fondo, si paciente X consulta por un intento de suicidio y y le dicen en la urgencia, listo, manejamos su cuadro actual, vayas a la casa, lo van a contactar y se demoran 6 semanas en contactarlo, aumenta demasiado el riesgo y la posibilidad de que haga un nuevo intento es alta, ¿sí? Por lo tanto, la continuidad de cuidados y el seguimiento son clave.
Entonces, algunos factores de reiteración en el fondo de intentos, que sería la presencia de un trastorno de personalidad, por ejemplo, perdón, un trastorno depresivo persistente, el abuso de alcohol y drogas, aislamiento, bajo apoyo social y antecedentes tempranos como exposición a conducta suicida, separación temprana de padres, niñez infeliz y diversas formas de abuso o trauma infantil. Nuevamente aparecen las experiencias del ambiente psicosocial, ¿cierto? Como elementos clave que aumentan el riesgo, ¿cierto? Entonces pensemos nosotros que un modelo que plantea que la repetición, ¿cierto?, de intentos, cuando una persona hace más de un intento, es un repetidor, cuando tiene antecedentes personales o familiares de abuso de alcohol, ¿sí? Porque se ha investigado también en la mayoría de las autopsias de personas que hacen intentos de suicidio, tienen presencia de alcohol en la sangre. Porque sabemos que el alcohol desinhibe conductualmente, por lo tanto, entregaría, entre comillas, este valor para ejecutar el acto. Y digo entre comillas, ¿cierto? Porque finalmente esto no es un acto ni heroico ni cobarde, ¿cierto? Es un acto mucho más complejo que eso, porque yo sé también que de repente la prensa no colabora mucho con esto en cómo manifiestan y cómo presentan la información. De hecho, la OMS tiene guías claras, en Chile también hay guías claras específicas sobre cómo presentar mediáticamente estos datos. Entonces, estos tres elementos, más el sentimiento de decepción por la sobrevida, en el fondo, un paciente que hace un intento y dice, yo en realidad quiero estar muerto, pese a que me hayan salvado, aumenta la posibilidad de otro intento en un 75%. Entonces, vamos a otro modelo. Tenemos una lista enorme de factores de riesgo, ¿cierto? El sexo masculino, ¿cierto? Porque sabemos que hay más personas, hombres que se suicidan, los intentos de suicidio previo, el uso de alcohol y droga, la impulsividad, la desesperanza, etcétera. Pero yo les marco en rojo nuevamente algo que se nos viene repitiendo, ¿sí? Problemas familiares, problemas conyugales, maltrato perinatal, enfermedad terminal. Entonces, por ejemplo, este otro modelo que explica que los factores sociales, ¿cierto? Por ejemplo, los eventos estresantes en la vida, la presencia de un trastorno psiquiátrico pudiese llevarnos a tener todos estos elementos, la impulsividad, la desesperanza, el acceso a métodos, en el fondo una persona que está con un alto grado de impulsividad, que no quiere vivir, ¿cierto? Y tiene posibilidad de tener un arma, ¿cierto? Aumenta mucho más el riesgo. En el fondo estos generan como una especie de efecto acumulativo. ¿Cierto? Y el factor imitación, ¿cierto? Que es un factor también bastante estudiado en la literatura desde hace muchos años, ¿cierto? Que en el fondo es como si la persona que lo está pasando mal ve que hay otras personas que escapan, entre comillas, de los problemas con esto o te muestran a la persona que se suicida como un héroe a través de la prensa, la posibilidad de que se imite la conducta es bastante alta. Sobre todo cuando son personas de alta, son suicidios de alta connotación pública o de personas famosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos tres elementos pudiesen llevarnos a esta triada, ¿cierto? De la ideación suicida, de pasar al intento y llegar al suicidio. Entonces, ¿qué marco nuevamente yo con rojo? Eventos estresantes en la vida. ¿Sí? Pareciera ser que el estrés y el trauma son elementos que acompañan una amplia gama de dificultades en el ámbito de la salud mental. Yo creo que ustedes lo saben la mayoría, ¿cierto? Si se dedican a esto. Otro modelo en específico, ¿cierto? Que también está la referencia ahí de la doctora Wasserman, que plantea que existe un modelo de estrés-vulnerabilidad del proceso suicida, que básicamente lo que nos plantea es que la vulnerabilidad de comportamiento es considerado como un factor determinante. Entonces, la vulnerabilidad hacia este comportamiento en ciertos individuos, ¿ya? Implica tanto factores genéticos como ambientales, así como interacciones con el medio. Y cuando hablamos de interacción con el medio, nuevamente, ¿qué es lo que aparece? Estrés o eventos negativos de la vida. Entonces, ustedes se fijan, en esto en el fondo tenemos una conducta que sería una conducta no observada, ¿cierto? Donde aparece la ideación suicida que no se comunica, ¿sí? Pero que frente a la presencia de eventos estresantes o eventos negativos de la vida, ¿cierto? Va aumentando la vulnerabilidad y por lo tanto, al existir más vulnerabilidad, ¿cierto? Puede ir aumentando en el fondo la conducta. Entonces pasamos de la ideación a comunicar. No, fíjate, mira que he tenido pensamiento suicida.
Generalmente acá, en esta línea, ¿cierto? Es un buen parámetro para decir, mira, una persona que nos dice que se quiere suicidar, nosotros podemos actuar y podemos buscar estrategias preventivas, ¿sí? Y generalmente tiende a bajar después de la intervención. Sin embargo, si no es capaz de afrontar todas estas otras experiencias negativas, porque en el fondo pensemos nosotros en un paciente promedio que vive maltrato, violencia, ¿cierto? Y que hay condiciones estructurales de cómo funciona la sociedad que no permiten que su salud mejore, lo más probable es que vuelva al entorno, ¿cierto? Donde el estrés y los eventos negativos de la vida están presentes. Por lo tanto, por más que yo intervenga, la posibilidad de que esto aumente nuevamente es real y puede llevarnos nuevamente a un intento. Generalmente después del primer intento en muchas personas viene esta idea de arrepentimiento, ¿sí? Donde se expresan promesas incluso, es como, no, yo no pensé que esto era así, yo no pensé que iba a ser tanto, yo no pensé que iba a quedar hospitalizado, y generalmente esto baja nuevamente. Y este es un buen punto para la prevención. ¿Sí? Después obviamente uno esperaría llegar mucho antes, ¿no? Pero finalmente aquí tenemos un gran punto. Siempre y cuando ojalá pudiésemos, ¿sí? Intervenir en todas las áreas que aumentan el riesgo, lo que sabemos que es imposible, ¿sí? Y ahí en muchas ocasiones yo lo que les planteo a las personas con las que comparto esto es, yo sé que en muchas ocasiones queremos salvar a todos y hay veces en que no se puede, ¿sí? Porque hay demasiadas situaciones que están fuera de nuestro control y también fuera del control de los pacientes, ¿sí? Lo cual es lamentable, pero finalmente es una tarea titánica, ¿cierto? Y que no responde solamente a profesionales individuales, sino que responde a políticas de Estado, ¿sí? Ni siquiera de gobierno, políticas de Estado, ¿sí? De largo plazo, con inversión, para no solamente para salud, sino vivienda, trabajo, educación. Entonces, es un fenómeno mucho más complejo que escapa solamente de lo que nosotros podemos hacer dentro del box. Eso es lo que quiero transmitir. En general, ¿cierto? Factores clave, la presencia de algún trastorno mental, enfermedad física grave, intento de suicidio previo, aislamiento, poco control de impulso y la muerte o suicidio de un cercano. Ahora, cuando nos vamos al otro tema, que es al trauma, ¿sí? Finalmente, los grandes manuales que tenemos de clasificación de enfermedades, que es el DSM-5 y el CIE-11, plantea esta idea de que el trauma es definido como cualquier situación en la que una persona se ve expuesta a escenas de muerte real o inminente, lesiones físicas graves o agresión sexual, ya sea en calidad de víctima directa, cercano a la víctima o testigo, ¿sí? Por lo tanto, uno empezaría a pensar, wow, la presencia de trauma o experiencias traumáticas parece ser que está bien presente en la vida de todos nosotros. Es cosa de aprender las noticias. El CI-11 plantea como cualquier exposición a una situación estresante de naturaleza excepcionalmente amenazante u horrorizante que probablemente producirá un malestar profundo en la mayoría de las personas, ¿sí? Entonces, la frecuencia de experiencia traumática en población general es alta. En Chile, este estudio plantea que aproximadamente un 40% de la población ha experimentado un trauma alguna vez en su vida, lo que ubica a nuestro país en una situación intermedia comparada, por ejemplo, con México, Estados Unidos y Alemania, que tiene un 20. ¿Sí? O sea, estamos hablando además de países cuyas poblaciones son mucho más grandes que la de Chile, ¿cierto? Obviamente cuando uno hace comparaciones estadísticas tiene que tomar todos los elementos, no solo estos, pero lo ponéis. Y plantean en el fondo este otro modelo que pudiésemos empezar a hablar de un trastorno del espectro postraumático, ¿sí? Donde existe una serie de otros trastornos asociados a la presencia de eventos traumáticos, ¿cierto? Como el trastorno de adaptación, trastorno de estrés agudo, la somatización, el duelo complicado, trastorno de personalidad, etcétera. Y cada vez más, ¿cierto? Se está hablando de esta conceptualización de trauma complejo, ¿sí? Entonces, algunas investigaciones han planteado que las secuelas emocionales del trauma están asociados a múltiples dificultades psicosociales, problemas de pareja, problemas legales, disfunción familiar, desempleo, abuso de alcohol y suicidio, entre otras. ¿Sí? Ahí están las referencias. De hecho,
Por ejemplo, la evidencia respalda la idea de que la exposición a abuso sexual en la niñez se asocia consistentemente en un mayor riesgo de problemas de salud mental más adelante en la adolescencia y en la edad adulta. Por ejemplo, un análisis realizado en niños expuestos a ataque de penetración sexual encontró niveles de trastorno mental 2,4 veces más alto que en niños no expuestos. Y en la misma línea, por ejemplo, la exposición a castigo infantil o abuso físico se relaciona aproximadamente con el 5,1% de la tasa global de trastorno mental en la adolescencia y en edad adulta temprana. Y el abuso sexual está relacionado con varias consecuencias adversas en la edad adulta, incluidos los trastornos mentales, la asunción de riesgo en el ámbito sexual, el deterioro del bienestar socioeconómico y en la experiencia suicida. Entonces, los traumas, especialmente los diferentes tipos de violencia, el abuso mental, perdón, el abuso físico, el abuso sexual, tanto en niñez como en edad adulta, el acoso, la victimización, la exclusión en la escuela o en el lugar de trabajo, son factores de riesgo importantes para el suicidio. Hay pruebas sólidas procedentes de estudios poblacionales de que el trauma infantil es un factor de riesgo para la conducta suicida. Entonces, una revisión de estudios clínicos, por ejemplo, concluyó que los pacientes que han experimentado trauma infantil son más vulnerables al estrés o adversidad social posterior y son propensos a comportamientos suicidas. Entonces, esto es más relevante si se considera la alta frecuencia de historia de maltrato infantil y abuso sexual en pacientes psiquiátricos, particularmente en pacientes con trastornos afectivos, con trastornos de la conducta alimentaria, con trastornos por somatización y trastornos de personalidad, ¿cierto? Me imagino yo que obviamente las personas que están conectadas tienen vinculación con estos temas, entonces no debe ser nada nuevo lo que les estoy contando, sino que les estoy como resumiendo y organizando las cifras, pero yo creo que esto ustedes lo saben desde sus prácticas clínicas, ¿no? Sobre todo quienes trabajan en el ámbito de mejor niñez, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, me pareció súper interesante esto de la doctora Kazam Adams, que vino en el año 2016 a Chile. Me tocó la suerte de estar ahí presente en su ponencia, y es desde ahí de donde sacó esto, por eso la cito como corresponde, que plantea esta idea de que el trauma se pone bajo la piel, ¿sí? Y que en el fondo las experiencias adversas en la infancia, ¿cierto? Van aumentando, ¿cierto? El riesgo de distintas situaciones, patologías, complejidades, ¿cierto? Que pueden llevar a una muerte prematura, ¿sí? Puede llevar a un neurodesarrollo más disruptivo, a un deterioro cognitivo, social, emocional, a la adopción de conductas de riesgo, a la presencia de enfermedad, discapacidad, problemas sociales y a una muerte temprana. Entonces, básicamente, las experiencias adversas en la infancia van a influir en la salud y en el bienestar a lo largo de la vida de las personas. En general, se habla bastante, me imagino que lo han escuchado hablar, ¿cierto?, de las ACEs, ¿sí? O ella en inglés, que tiene que ver con experiencias adversas en la infancia. EAI. Vamos a ocupar esa sigla de aquí en adelante. Y estas experiencias adversas en la infancia, ¿cierto? Que tienen que ver con el abuso emocional, el abuso físico, el abuso sexual, la negligencia emocional, la negligencia física, una madre víctima de violencia, abuso de drogas al interior del hogar, enfermedad mental al interior del hogar, separación de los padres o divorcio y que exista un miembro de la familia encarcelado, se consideran experiencias adversas en la infancia. ¿Sí? Por lo tanto, hay que poner ojo, ¿cierto? Cuando uno hace su anamnesis, cuando uno hace su primera entrevista clínica, el revisar la presencia de de estas experiencias, perdón. Entonces, en los estudios se examinan y se encuentran 6 categorías amplias de trauma infantil. ¿Sí? Abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, negligencia física, negligencia emocional y hogar roto, que es la traducción como literal, ¿sí? Que pudiese ser como entendido como dificultades al interior del hogar, como la violencia intrafamiliar, ¿cierto? La vulnerabilidad, etc. Entonces, en varios estudios, estas categorías de eventos traumáticos han mostrado una asociación significativa con el intento de suicidio. Entonces,
La evidencia muestra que la exposición temprana al estrés y al trauma infantil afecta negativamente el desarrollo del cerebro, lo que a su vez resulta en un mayor riesgo de síntomas psicopatológicos. Los niños víctimas de negligencia y abandono, por ejemplo, presentan una alteración del sistema límbico. Sus redes, que constituyen las diferentes zonas funcionales del cerebro emocional, es impreciso e inestable, ¿cierto? Por lo tanto, la presencia de estrés intenso y crónico que resulta de los diferentes tipos de malos tratos daña la estructura cerebral, por lo tanto, perturba seriamente las posibilidades de apego sano y por lo tanto, todos estos niños y niñas víctimas de malos tratos en la infancia tienen grandes dificultades en la organización y en el funcionamiento de las áreas prefrontales, que son las que nos ayudan a modular, ¿cierto? Al pensamiento moral, a la toma de decisiones, ¿cierto? Pero también afectan estas áreas asociadas a todos los problemas por la línea emocional, que tienen que ver con la regulación emocional, ¿sí? Entonces, el maltrato infantil se asocia con el desarrollo y mantenimiento de trastornos mentales. Entonces, por ejemplo, este estudio, ¿cierto?, del año 2015, plantea que buscó identificar diferentes patrones de maltrato infantil y examinar cómo estos patrones están relacionados con la gravedad de los trastornos mentales y si es que son predictivos del resultado del tratamiento, ¿sí? Y básicamente lo que hace es encontrar tres grupos, uno de trauma leve, uno de politraumatismo sin abuso sexual y uno de politraumatismo con abuso sexual. Y los resultados proporcionan evidencia de que la severidad del trauma en la infancia está vinculada a la gravedad de los trastornos mentales y también al resultado en el tratamiento de psicoterapia. Ojo, nada de lo que yo estoy diciendo es causa-efecto. ¿Sí? Nunca hay que considerar los factores de riesgo como causa-efecto, sino que como factores de riesgo, ¿cierto? Que aumentan el riesgo de que pueda existir una psicopatología, por ejemplo, ¿sí? Porque también sabemos que el ser humano tiene otras capacidades de resiliencia, ¿cierto? Que es una palabra ya a esta altura bastante utilizada, y de otras capacidades, ¿cierto? Y de otros factores protectores que contribuyen a que no todos presenten la misma gravedad de los trastornos mentales. Entonces, nada de esto es causa-efecto, pero sí que afecta. En el fondo, los estudios plantean que así es. Entonces, el maltrato infantil se asoció con un mayor riesgo del intento de suicidio, ¿sí? Y una edad más temprana en el primer intento de suicidio entre los intentos, independientemente de la psicopatología. Porque sabemos además que el suicidio, si bien está presente en una gran parte de los trastornos mentales, no necesariamente está asociado a una psicopatología. O sea, pueden haber personas sin patología de salud mental que se suiciden, ¿sí? Y personas con patología de salud mental o sin patología de salud mental con antecedentes de maltrato infantil, aumenta el riesgo de intento y que sea incluso a temprana edad. A mí me ha tocado ver casos de niños de 9 años con intentos de suicidio. ¿Sí? Esa es la edad más baja que me ha tocado por lo menos revisar, tanto clínicamente como en datos, ahora que estoy en una función más ligada al tema epidemiológico. Entonces, estas asociaciones a través de la variable latente que representan los efectos compartidos por los diferentes tipos de maltrato infantil y el abuso sexual, además, tuvo un efecto adicional y directo sobre el riesgo del intento de suicidio. Son unos estudios súper interesantes, ¿cierto? Yo les pongo la referencia para que ustedes la puedan revisar después con calma, ¿no? Yo estoy sacando como lo principal en función del contenido, ¿no? Entonces, volvamos, ¿no?, a las experiencias adversas en la infancia pueden tener, eh, perdón, esto ya lo revisé, por eso la voy a pasar así. Entonces, también tenemos otro fenómeno asociado que es las autolesiones no suicidas. Entonces vamos a hablar de eventos adversos en la infancia, eventos, por eso EAIS, y ANS, que son autolesiones no suicidas. Entonces, el estudio, este en particular, ¿cierto? De hecho, este estudio es del año 2023, un estudio bastante fresquito, se centra en la prevalencia de experiencias adversas infantiles en la infancia en pacientes psiquiátricos forenses y su asociación con conductas de autolesión, como las autolesiones no suicidas y los intentos de suicidio, que son cosas distintas, pero aumentan el riesgo de suicidio ambos.
De hecho, los estudios plantean que una autolesión no suicida, por más que la persona no quiera suicidarse, aumenta 10 veces el riesgo de que la persona se suicide. ¿Sí? Y destaca la alta prevalencia de experiencias adversas en la infancia, especialmente abuso y negligencia emocional entre los pacientes, y enfatiza la importancia de abordar el trauma infantil en esta población que es más vulnerable. Otro estudio, por ejemplo, analiza la metodología y los resultados de un proyecto de investigación en pacientes psiquiátricos forenses en Suecia y menciona los criterios para la inclusión de participantes, la prevalencia del trauma infantil en la cohorte y las asociaciones entre experiencias adversas en la infancia y conductas de autolesiones como autolesiones no suicidas o intentos de suicidio, y lo que encontró básicamente, no es nada nuevo lo que hemos venido conversando, que hay una correlación significativa entre el abuso emocional y la negligencia, tanto con las autolesiones como con el intento de suicidio. Por lo tanto, lo que subraya es que el impacto del maltrato emocional es alto en la presencia de conductas más bien autodestructivas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos, ¿cierto?, de todo esto y que tenía que ver con el título, ¿no? Las experiencias adversas en la infancia pueden conducir a autolesiones no suicidas en la juventud debido al aumento del estrés y la falta de regulación emocional, enfatizando en la importancia, por ejemplo, de educar, ¿cierto?, a niños, niñas, adolescentes y a familias sobre salud mental. O sea, aquí está el foco preventivo en el fondo, ¿cierto? Porque sabemos que el suicidio, el maltrato, son conductas que se pueden prevenir, que depende de un montón de políticas públicas, que depende de un montón de dinero, que depende de un montón de cosas, pero en el fondo sí se puede hacer. Y los países que lo hacen, en el fondo, van obteniendo resultados, sino para eso está la investigación que respalda aquello. Entonces, existen diferencias de género en las autolesiones no suicidas. Sabemos que generalmente la mayor cantidad de autolesiones no suicidas está en mujeres. El abuso, por ejemplo, materno se asocia significativamente con un mayor riesgo de autolesiones en comparación con el abuso paterno, destacando el impacto de las dinámicas familiares en los resultados de salud mental. Ojo, nada de esto es causa-efecto, son solamente factores de riesgo y estudios. La adversidad familiar, la disfunción a nivel parental y el maltrato están relacionados con una mayor incidencia de autolesiones en adolescentes, enfatizando obviamente el papel que tiene la salud, el entorno familiar en la salud mental. Y los estudios también muestran una correlación entre los distintos tipos de abuso, ya sea sexual, físico, emocional, y las autolesiones no suicidas, siendo el abuso emocional un predictor significativo. Entonces, además, la separación de los padres, la violencia doméstica, las enfermedades mentales en el hogar, son poderosas fuerzas que impulsan la presencia de autolesiones no suicidas. Generalmente las autolesiones tienen un componente importante de regulación emocional, ¿cierto? Que generalmente estamos regulados en función de otro, ¿cierto? Todos los que manejan en el fondo la teoría del apego, teoría de la mentalización, saben que los otros son significativos en la vida y en la regulación de las personas. Por lo tanto, el abuso emocional en particular, ¿no?, tiene esta característica de que aumenta la vulnerabilidad a que existan autolesiones no suicidas. ¿Sí? Dicho todo esto, a veces hablo rápido, así que pido disculpas. Como conclusión, en el fondo, es básico que está bien establecido que la mayoría de las personas que intentan suicidarse ha experimentado trastornos como depresión, ansiedad o estrés postraumático. Los pensamientos suicidas comienzan antes de que se intente el suicidio. Por lo tanto, identificarlos es esencial para detener las vías de riesgo de suicidio. Por eso hablábamos, ¿cierto?, de este modelo de Wasserman, donde la ideación suicida y la sola comunicación de la ideación suicida ya es un elemento para preocuparnos y poner atención, no desestimarlo. ¿Sí? Eh, en comparación con población general, las personas que estuvieron expuestas a eventos traumáticos en la infancia tienen un mayor riesgo de sufrir intentos de suicidio. Y el riesgo de mortalidad también aumenta en ambos sexos. ¿Sí? Y considerar el suicidio como la consecuencia más grave de un continuo de daños previos a la calidad de vida individual resalta la importancia de alertar sobre los posibles orígenes de este comportamiento. Detección temprana. ¿Sí? Dado que las diferentes formas de trauma infantil
se pueden prevenir, existen fuertes razones para que los gobiernos inviertan en programas, políticas e intervenciones para minimizar la exposición infantil a fuentes de adversidades graves. ¿Sí? No quiero terminar este seminario sin indicarles que existen líneas de ayuda, tanto para si alguno de ustedes o un conocido o un paciente la puede utilizar, es una línea que funciona. Ya yo de esto lo hago, de hecho, con ejemplos concretos en el Vox. Es como cuando armamos un plan de seguridad, por ejemplo, que uno de las estrategias específicas que tiene cierta validez para utilizar para disminuir el riesgo, armamos el plan de seguridad que pueden ver en el curso si se inscriben, que vamos a dar un par de semanas más, hacemos el ejercicio. Entonces le digo, ya, tenemos el plan de seguridad, tome su teléfono, marque, asterisco 4141, y le contestan, bienvenidos a la línea de prevención del suicidio. Corte, listo, guarda el número. Y ahí uno dice, mira, en realidad hay un montón de estrategias. Como les digo, yo que vengo trabajando hace más de 12 años sobre este tema, lo que tenemos ahora es un mundo comparado con lo que teníamos hace 10 años atrás. ¿Sí? Por lo tanto, estas iniciativas, proyecto específico, ¿cierto? Que tiene que ver con una continuidad de políticas públicas, ¿sí? A través de los años del Ministerio de Salud, que ustedes se meten a la página del MinSal, del Ministerio de Salud chileno, hay una cantidad de información importantísima, ¿cierto? Tenemos una gran tradición, ¿cierto? Como institucionalidad respecto de lo que hablamos. De hecho, hay departamentos específicos que incluso están avalando y buscando la evidencia de las intervenciones que se realizan. O sea, de verdad que es un trabajo serio. ¿Sí? Y va más allá de lo que se plantea en las redes sociales o lo que se habla solamente de las listas de espera, porque finalmente siempre muestra lo negativo, ¿no? Todo lo demás, ¿cierto? Los tratamientos que sí funcionan, la estrategia o las políticas que sí funcionan, se le da poquita prensa, porque no vende tanto. Pero creo que esto es importante que ustedes puedan saber que existe un número al cual ustedes pueden llamar, al cual ustedes pueden incitar a sus pacientes a que llamen y que lo que hace básicamente es contención emocional, contención en crisis y que vincula al usuario que está llamando con su centro, ¿sí? Incluso se están armando protocolos, esto como un spoiler, ¿no? Se están armando protocolos específicos donde incluso se pudiese vincular inmediatamente el llamado con el SAMU de manera que pueda ir un vehículo de emergencia a buscar al paciente si se detecta un riesgo mayor, ¿cierto? Son profesionales capacitados, ¿cierto? Competentes, que están en turno 24/7 funcionando, ¿sí? Y quería finalizar esto, ¿cierto? Con un extracto de una película, a quienes trabajan con niños y adolescentes, ¿cierto? Puede servir mucho, que justamente nos muestra esta otra visión del trauma, ¿no? ¿Qué es este sitio? Me sorprende lo poco que recuerdas de eso, pero eras muy pequeño cuando pasó. O tal vez sí lo recuerdas. Solo es una maldita pesadilla. ¿Pesadilla o recuerdo? Esta era una aldea próspera. Shen sería el siguiente gobernante de la ciudad de Gongmen, pero él quería más. Yo predije que alguien se interpondría en su camino, un panda, pero nunca hubiera podido predecir lo que pasó después. ¡Llévate a nuestro hijo! ¡Váyanse lejos! ¡Ahora!
Ya no los reprimas. Déjalos fluir. Tu historia podrá no tener un principio muy feliz, pero eso no te convierte en quien eres, sino el resto de tu historia, quien tú decidas ser. Entonces, ¿quién eres, Panda? Soy Po. Y necesito un sombrero. Bueno, sí, yo creo que del mundo cinematográfico en general y audiovisual siempre podemos sacar muy buen material, ¿sí? Para trabajar con nuestros pacientes. Creo que son técnicas que ayudan bastante. Así que nada, los invito a escanear el código QR que aparece en la pantalla, ¿cierto? Ahí aparecen más datos específicos sobre el curso que vamos a estar dictando en un par de semanas más. Trae en el fondo varios elementos asociados como a la práctica clínica principalmente y a estrategias de prevención. Creo que ahora van a estar como rifando un cupo gratis, así que quien estuvo hoy día va a poder estar acompañándonos luego un par de semanas. Eh, Sin más que decir, como les dije ya, porque estamos pasaditos en el tiempo, vamos a dar espacio a 4 preguntas. Las que yo primero vea en el chat voy a responder, así que si alguien tiene alguna que hacer, por favor que reaccione con la manito arriba y vamos a responder a 4 preguntas. Si es que quieren preguntar, porque también puede ser que no. También puede ser un comentario, pifia, lo que ustedes estimen conveniente. Ya, ahí estaríamos con 2. Como les dije, voy a ocupar el orden en el que a mí me aparecen, ¿ya? Mónica Escobar. Disculpa, Sí, las 4 preguntas ya están. Serían Mónica Escobar, Millaray Sepúlveda, Javiera y Marcela. perfecto. Adelante.
Adelante, Mónica, Mónica. tienes que activar el micrófono. ¿Se escucha? Ahora sí. Y no, quería consultar específicamente sobre el plan de seguridad. ¿Hay alguna orientación técnica en el mensal, en el área de salud mental, o algún tipo de tríptico de difusión? Sí, en salud mental de las orientaciones técnicas específicamente no, pero en la orientación técnica sobre el control de atención, control de joven sano, algo así, no me acuerdo, pero es la última orientación técnica que existe del control adolescente. Sí hay un espacio para el plan de seguridad donde lo explican y te dan un ejemplo. ¿Sí? En general, entiendo que pareciera ser que cuando ustedes se inscriben en estos seminarios pueden ver otros seminarios, ahí quizá Francisca nos pueda corroborar eso, pero yo tiempo atrás hice un seminario específico sobre plan de seguridad, donde muestro ejemplos, donde muestro incluso usted le puede sacar fotos y hacer su propio plan de seguridad, porque hay varios, y muestro la evidencia que existe al respecto. Entonces, si es que fuese así, Francisca, no sé si tú me puedes corroborar si, estando inscritos acá, pueden ver otros seminarios en la misma página, en seminarios antiguos. Em, Deberían poder porque los seminarios son públicos, así que Ya, están disponibles gratis. perfecto. Entonces, puedes buscarlo, que se llama plan de seguridad, de hecho se llama uso del plan de seguridad, algo así, y ahí muestro incluso la referencia, entonces yo creo que te puede ser de utilidad. Y si te inscriben en el curso, también lo vamos a revisar Ok, y respecto a la presentación de hoy día, ¿se va a enviar por correo? por correo electrónico. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Millaray, Ahí sí. ¿Me escucha? sí. Buenas tardes. Quería agradecer primero por la exposición, estuvo súper clara, súper concreta y ante eso me surgió una consulta de los conceptos que no había escuchado sobre autolesiones no suicidas. Hiciste referencia obviamente que el componente de la regulación de las emociones tenía mucho que ver con, con la vinculación que teníamos con los otros significativos para poder entender cómo funciona, qué sé yo. Hiciste referencia a la teoría de apego y a otra que yo no había escuchado antes. ¿La recuerdas como para poder anotarla? Terapia de mentalización. Eso. Terapia basada en la mentalización. Una terapia donde el principal autor es Peter Fonagy. Ha venido a Chile también un par de veces. También me tocó la suerte de verlo en algún momento, que es un tipo espléndido. Trabaja en el centro Anna Freud en Londres. Eh, Él desarrolla toda una teoría, está principalmente enfocada en el trabajo para trastornos de personalidad, ¿sí? Pero la línea de investigación se ha ido ampliando en general y la terapia basada en la mentalización es de las que tiene evidencia de la efectividad de su uso, ¿sí? Es bien interesante, esto es un modelo, no es una técnica, finalmente es un Ya. modelo psicoterapéutico, ¿sí? Es bien interesante, pero Peter Fonagy es uno de los principales que tú lo googleas y de verdad que existe una amplia información, hay unos libros, de hecho en Buscalibre están los libros de él, algunos en español, no todos, sí. Súper, me llamó mucho la atención. Igual tenía una consulta, yo trabajo para Mejor Niñez y justo como para un CREAD que trabaja con lactantes. Entonces, siempre me llamó la atención, obviamente entendiendo desde que la institucionalización misma es un factor de riesgo o una experiencia adversa infantil en este caso. ¿Qué me podrías decir tú? Yo sé que es difícil como concretarlo, pero en la intervención que yo, por ejemplo, como educadora de trato directo pueda tener con ellos, ¿qué factores interventivos yo pudiese considerar, entendiendo que pudiese ser, por ejemplo, la forma del trato? No sé, como que de repente hay tantas formas de intervención o de trato de profesionales, entonces me gustaría si me pudieses tú decir alguno que se te ocurra o más o menos desde dónde agarrarme para poder entender algo ahí. Uf, eh, súper complejo, súper Sí. complejo poder contestarlo en este contexto, ¿no? Porque, a ver, entendiendo que efectivamente es un contexto de alta vulnerabilidad, ¿cierto? No están dadas las condiciones para una crianza óptima, entendiendo que el Estado hace, ¿cierto?, lo que puede con lo que tiene en cuanto a recursos y en cuanto a intervenciones. em, Generalmente, o sea, hay, por ejemplo, un modelo específico que es el modelo de
video feedback, ya que es un modelo de intervención específico que busca en el fondo, no voy a quien esté formado en eso aquí, le pido mil disculpas por el ejemplo básico que voy a dar, pero tiene que ver básicamente con poder grabar las interacciones, ¿cierto? Y entendiendo que hay ciertas como mini interacciones, entre comillas, que favorecen cierto tipo de funcionamiento relacional. Por lo tanto, ese tipo de intervención puede ser una intervención adecuada para mejorar la interacción de las diadas, ¿sí? Mucho Eh, sentido. Por fotografía lo he visto en este caso como de relacionarse como a través de la fotografía, entonces tal vez pueda ser así como claro, parecido. pero esto es una intervención sistematizada también, ¿sí? Ya, De hecho, hay entrenamientos de video feedback, el MIDAP, no sé si han escuchado del MIDAP, que es en el fondo el Núcleo Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad en Chile, que es un tremendo valor tener instituciones como esa, porque vincula la academia, en el fondo vincula un montón de universidades con lo público y finalmente entregan eh, cursos, material psicoeducativo que basado en la evidencia para poder intervenir en los contextos públicos. ¿Sí? O sea, ya. pensar que finalmente el 90% de la población es FONASA en Chile, por lo tanto deberíamos enfocar todo en la salud pública, no sé si todo, perdón, pero, pero sí un número importante de dinero, de recursos a la salud pública, y ahora con todo lo que ha pasado respecto al tema del fallo de la ISAPRE, la posibilidad de que la población FONASA aumente es altísima, por lo tanto es ahí donde se debiese poner el foco. Se está trabajando mucho en salud mental, de verdad, esto más allá de la lógica partidista, o si estamos o no estamos de acuerdo con el presidente actual, de verdad que en términos de salud mental se ha hecho un trabajo muy importante, sin desmerecer el gran trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de los años, porque tenemos nosotros experiencia desde los años 40 en adelante en cuanto a salud mental y experiencias validadas en otros lugares del mundo y un montón de profesionales chilenos que citan en otros lugares del mundo, por lo tanto tenemos un trabajo de larga data. En el fondo, el gobierno actual no está inventando la rueda, pero sí se ha puesto un énfasis mayor y creo que eso es beneficioso para quienes trabajamos en esto y por sobre todo para los usuarios. Mm, Se nota un montón igual el cambio en los gobiernos, ¿no? Como que ha oscilado bastante como en que hay un pic de mejora y después de descenso. Me ha tocado a mí por lo menos en trabajar en el área de salud mental, en Punta Arenas, por ejemplo, y puedo ver de que hubo un pic de trabajo, de ahí se unieron los ministerios o se entregan más recursos al ministerio, entonces finalmente hay que estar como tratando de reponer de un gobierno a otro. Agradezco mucho. Muchas Gracias. gracias. Sí, y solo para complementar eso último, que en el fondo que ahí yo creo que es un error en el fondo de nuestras profesiones, ¿cierto? Que de repente, claro, tenemos como ciertas maneras de entender algunos fenómenos, pero nos quedamos en eso, pues, con el entendimiento del fenómeno, ¿cierto? Y desde de la psicologización y un montón de cosas, pero cuesta que se aterrice. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay un montón de cosas en salud mental que no están monetizadas. O sea, uno no sabe cuánto cuesta cierto tipo de intervenciones. Entonces, ya que se hagan trabajos específicos y, por ejemplo, que los programas que pasan a la línea de inversión pública, por ejemplo, y que se pueden transformar en política pública, son cada vez más a propósito de lo mismo, de hacer y buscar intervenciones basadas en la evidencia, ¿cierto? O sea, partimos, ¿cierto?, con estas ideas de que muchas personas pensaban que el Chile Crece Contigo era solo el ajuar que se entregaba a los recién nacidos, a que en realidad es una política pública, ¿cierto?, que ha traspasado los gobiernos, se ha ido mejorando, ¿cierto?, pero que tiene una inversión. Y eso es lo que cuesta de repente como darle un sentido económico a lo que hacemos, ¿sí? Porque, y con justa razón de repente hablan mal de nuestras profesiones psicosociales, pues como, hoy pero es que hablan en las nubes. Entonces hay que aterrizar un poco más el discurso, hay que ponerle un costo, etcétera, ¿sí? Así que gracias. Luego viene, oh, no me acuerdo quién venía. ¿Marcela o ya preguntó Marcela? Marcela, Marcela. Sí, adelante, Marcela. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ya.
Bueno, agradecer también porque a mí me parece muy interesante este tema porque he visto que después de la pandemia hubo un gran aumento considerando todas las cifras que usted nos expuso y me hace mucho sentido el tema en cómo abordar a este tipo de pacientes y desde qué corriente, más que todo esa es mi pregunta, desde qué corriente es lo más recomendado, porque una vez una persona me sembró esa duda porque tuvo un intento de suicidio y bueno, ya había tenido otros antes, pero cuando por fin decidió pedir ayuda profesional, se topó con un profesional que le dijo que él no podía ver es su caso. Y yo pensé, porque me contó a mí, eh, me dijo, no, esta psicóloga no me pudo atender por mi experiencia, que tenía que derivarme a otro tipo de tratamiento de psicólogo, o sea, a otro psicólogo. Entonces, lo que yo entendí cuando me contó eso es que depende de la corriente que tenga el profesional. Y me gustaría saber, usted con su experiencia, qué tipo de corrientes son las adecuadas en psicología clínica para abordar justamente el tema del suicidio. Perfecto. Muchas gracias. Pensando, perdón, pensando en que todos, sin importar las corrientes, todos los pacientes que asisten por cualquier motivo siempre van a tener esa pulsión de muerte, que el inconsciente siempre va a querer regresarnos a la no existencia. Y hay una frase que me gusta mucho porque se abordó el tema y enfatizó mucho el tema infantil. Y Winnicott propone esa frase en algún momento de que los niños que fueron atacados sexualmente solo se sienten que existen cuando ejercen y reciben violencia. Y esto se puede ver en el ejemplo de los psicópatas, la gente que quiere matar, los que se hacen agresión propia o los que son masoquistas, cuando repiten ese tipo de patrones en vínculos de parejas que se hacen daño físico, emocional. Entonces sería importante tener en cuenta como cuál es la mejor corriente para abordar Sí, este tema. comprendo. Muchas gracias, Marcela, por su pregunta. Quiero, Bueno, de alguna manera, vincular con la pregunta anterior, en el sentido de que creo que algo que también falta, en el fondo, es cómo estandarizar ciertos procesos de intervención, ¿sí? Y basarse en la evidencia, ¿sí? Creo que es clave, en el fondo, a ver, yo creo que si hay psicólogos acá, la mayoría sabe y entiende esto de que eh, hay ciertos elementos no específicos de la psicoterapia, ¿cierto? Que aumentan la posibilidad de éxito y que no tienen mucho que ver con la técnica, sino más bien con la vinculación, el vínculo terapéutico, ¿cierto? Todos lo sabemos. Sin embargo, eso por sí solo no sirve. Eh, por sí solo. Por lo tanto, hay ciertos modelos específicos, ¿sí? En este caso, los que tienen mayor validación es el DBT, que es la terapia conductual dialéctica, ¿cierto? Que está, de hecho, específicamente pensada en la desregulación emocional, ¿cierto? Que es de la marcha Linehan y es un modelo, ¿cierto? Manualizado, ¿cierto? Que ayuda a trabajar el tema de la regulación emocional y el suicidio. Creo que es muy importante que los psicólogos clínicos estemos conscientes de que este tema es bastante común, por lo tanto debemos estar cada vez más formados en tener al menos herramientas para manejar estas situaciones, ¿sí? Porque en el fondo, ofrecer solo psicoterapia eh, puede ayudar, pero luego de que suceda la crisis, ¿sí? Necesitamos un paciente estabilizado, porque si yo tengo un paciente que toda la semana se quiere morir y ha hecho 5 intentos de suicidio, claramente no va a tener la capacidad para poder involucrarse en un proceso psicoterapéutico. Por lo tanto, mi, como mi posición frente a esto, y estoy hablando desde donde yo me ubico, ya como Jorge, psicólogo, ¿ah? Es que la mayor cantidad de intervenciones que hagamos, ojalá estén basadas en la evidencia, que tengan sustento, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, para experiencias traumáticas, el MDR, para conducta suicida, el DBT,
¿cierto? ¿Por qué? Porque, o sea, a mí me ha tocado saber de colegas que con pacientes graves, por ejemplo, pacientes con trastorno de personalidad severo, con experiencias traumáticas, con consumo, pintando mandalas. O sea, más allá de lo que podamos pensar y opinar al respecto, creo que incluso es una falta ética, ¿sí? Incluso me he topado con colegas que me dicen, es que yo prefiero no preguntar por suicidio, porque es meterme en un mundo demasiado complejo el cual probablemente no voy a abordar. Una falta ética, ¿sí? Entonces, no tenemos regulación, no tenemos un colegio, lamentablemente, a propósito de toda la, de todas las dificultades que nos trajo la dictadura cívico-militar, una de esas es debilitar a los colegios profesionales. Por lo tanto, ahora cualquier persona con un título puede hacer lo que se le dé la gana dentro del box. No hay una regulación al respecto. Entonces, así como alguien puede estar pintando mandala, alguien puede estar bailando, no sé. No estoy desmereciendo las técnicas específicas que pueda tener alguien para trabajar en psicoterapia, pero creo que hay que vincular técnicas con un sustento sólido y con una visión epistemológica coherente, ¿sí? Por lo tanto, frente a la pregunta es, ojalá existiera mayor inversión, en mejor capacitación y que los recursos estuvieran puestos en aquellas intervenciones basadas en la evidencia, ¿sí? Eso pudiese yo decir al respecto. Y como les dije, esto es desde una posición mía como psicólogo personal, en el fondo. No, no represento ninguna institución acá. Y me hago cargo de lo que digo también. Javiera, y creo que ahí termina. Yo podría estar hablando hasta las 11, pero todo tiene su tiempo. Y yo... Hola, Diga, hola. bueno, quería hacer dos preguntas. Si es que la clase iba a quedar grabada, porque yo llegué un poquito tarde y no alcancé como a escuchar toda la información. Sí, queda grabada y hay varios seminarios, como decía hace un rato Francisca, hay varios seminarios más en distintas temáticas, ¿no? Que también ustedes pueden ver al haberse inscrito en este seminario. Están ahí disponibles. Ya. Y mi otra pregunta, yo soy estudiante de trabajo social. Que me pasa que he escuchado en muchos casos que se deriva, por ejemplo, en salud pública, los casos se derivan entre psicólogos, como que muchas veces van cambiando a los profesionales y la persona muchas veces tiene como que ir reviviendo su trauma y me gustaría saber si eso es importante en el caso de que existe alguna ética donde el profesional tiene que hacer un seguimiento cuando le traspasa el caso de una persona a otro. Ya, muy buena pregunta. Creo que también la puedo vincular con la anterior, Ya, en el sentido de que, en el fondo, como no tenemos modelos de intervención estandarizados, ¿cierto? Y sistematizados, resulta muy complejo el cambio de terapeuta, ¿sí? Es una realidad, ¿sí? Porque las personas se enferman, porque las personas no les renuevan contrato, porque hay listas de esperas que no dan abasto, por lo tanto de repente se contratan personas de refuerzo que están solamente un año y se tienen que ir. Es una situación lamentable, sin duda. Eh, y ocurre en el fondo. El cambio de terapeuta ocurre, eh, no es lo óptimo, claramente, ¿cierto? Uno esperaría que se pudiese hacer un procedimiento, una intervención en el fondo con un cierre como corresponde. Eh, por lo tanto, ahí, en el fondo, más que la posición ética, uno tendría que cuestionar, en el fondo, los procesos de contratación, los procesos de reclutamiento, la organización de los centros, ¿sí? Porque, pucha, lamentablemente el servicio público además tiene eso, que tienes alta rotación de personal, que generalmente hay personas que las destinan a otras tareas no clínicas, y hay una serie de elementos que, insisto, no dependen solamente del psicólogo. Yo me imagino que quien tiene que cambiar y entregar, entre comillas, a su paciente a otro colega, en muchas ocasiones no es porque lo quiera hacer, ¿sí?
sino que porque el sistema también lo busca así. Mira, hay un modelo incluso de intervención, no tengo la referencia específica ahora, pero es un modelo que combina MDR con DBT, como les nombraba hace un rato, y en las sesiones de MDR es tan estandarizado el proceso, ¿cierto? Y por lo tanto también tiene tan buenos registros clínicos, los registros clínicos son relevantes para todos estos temas, ¿no? Que el proceso lo puede hacer cualquier terapeuta. Entonces tienen un sistema, ¿cierto? Donde incluso el terapeuta va rotando, pero se mantiene la continuidad, ¿sí? Y estamos hablando, si es un paciente que está recibiendo MDR y DBT, probablemente es un paciente grave, ¿sí? Pero al estar estandarizadas, ¿cierto? Permite hacer eso. Ahora, ¿todo lo estandarizado es lo que resulta? No. Finalmente lo estandarizado nos ayuda a ordenar ciertos procesos, pero sabemos que hay un montón de elementos no específicos de la psicoterapia que van más allá del manual, que van más allá de incluso de la cantidad de sesiones o del psicólogo, tiene que ver con el vínculo terapéutico, tiene que ver con los espacios, con los buenos encuadres, con un montón de situaciones que están fuera de la terapia. ¿Sí? Como decía yo en el fondo, porque muchas ocasiones también dicen, no, es que faltan psicólogos, faltan psiquiatras. Sí, pero finalmente con eso no resolvemos tampoco todos los problemas, ¿sí? Porque en el fondo acá la tarea es cómo llegamos antes, ¿sí? Cómo establecemos estrategias preventivas eficaces con un aporte del Estado, ¿cierto? Y con, en el fondo, las condiciones mínimas, ¿sí? No le podemos exigir una excelente salud mental a personas que no tienen las condiciones mínimas. Entonces muchas veces se patologiza la pobreza, finalmente. Por lo tanto, las diferencias estructurales generan los determinantes sociales de la salud, ¿sí? Que van más allá de lo que ocurre en la salud, eh, solo en la salud, son clave. Entonces, finalmente, todas estas políticas de elige vivir sano, elige no fumar y todas esas eh, eh, programas que finalmente entregan la decisión al individuo, ¿cierto? Están destinados al fracaso. Porque tú no le puedes pedir que a una persona que no tiene los medios suficientes para alimentarse adecuadamente pueda elegir vivir sano, ¿sí? Dicho todo este cierre psicológico, anárquico, político, les doy las gracias por escucharme, ¿cierto? Se agradece mucho de verdad que haya muchas personas a esta hora, un día jueves, escuchando, más allá de las opiniones personales, yo creo que el foco está en nuestros pacientes, ¿cierto? Y que podamos entregar la mejor atención posible. Así que atentos ahora al sorteo, ¿sí? Está el link para que quieran inscribirse en el curso, ¿cierto? Entiendo yo que ahí Francisca les va a mandar y va a hacer todo el trámite de, del sorteo, ¿ya? Y les voy a dejar en el chat mi correo en caso de cualquier duda que yo pueda responder, obviamente. Me pueden escribir sin problema. A veces me demoro en contestar, generalmente contesto, dependiendo de lo que me pregunten. Pero si alguien requiere algo más específico, ahí está disponible y éxito, que les vaya muy bien. Muchas gracias por conectarse y Francisca, que les salga todo muy bien en su sorteo. Muchas gracias, Jorge, que estén bien. Chao, cuídense mucho.